donde Él pueda glorificarse, magnificarse en nosotros y podamos realmente disfrutar de su comunión. Vamos a orar y pedimos al Señor que Él hoy alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos ser una expresión cada vez más fiel de la imagen de su Hijo. Padre, gracias por este tiempo que has propiciado, Señor, para que tu iglesia sea edificada, para que tu iglesia, Señor, sea entendida en una verdad de gracia. Padre bueno, oramos que nos concedas, Señor, un espíritu de sabiduría, de revelación, de iluminación. Y Padre bueno, hoy juntos podamos ser edificados y transformados. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bien, amados, quisiera que meditáramos hoy en algo especial. Quizá estos días que vamos a tener este tiempo de comunión durante toda la semana, vamos cada vez a ser más entendidos en esta realidad. Y es la realidad de comunión. ¿Cómo es que nosotros podemos disfrutar de comunión con el Señor? ¿Cuál es el propósito de esa comunión y cómo es que nosotros lo hacemos? Y comunión, la palabra que se utiliza en la Biblia para definir comunión es el koinonos, que tiene que ver con una sociedad que tiene algo en común, ¿sí? Esto habla de, puede ser dos personas que comparten algo en común y por eso puede haber koinonía, ¿no? Es como cuando nosotros nos encontramos en la calle con algún desconocido o nos toca estar en algún evento y hay una persona desconocida, pero de repente nos encontramos con que yo hago cosas o tengo algún pasatiempo, algún hobby o hago algo que la otra persona también hace. Desde ese momento nos convertimos en amigos, ¿sí? Desde ahí empieza a haber como más confianza y se puede platicar mejor porque se encontró algo que ambos comparten, ¿sí? De repente yo me he topado en alguna reunión donde hay gente que no conozco y me toca sentarme a la par de alguien y yo les he comentado, a mí me sientan a la par de alguien y me pierden. Yo soy mudo, yo no hablo. Aquí denme el micrófono y a ver cómo le hacen para bajarme. Pero siéntenme a la par de un desconocido y definitivamente me quedo mudo. Pero me ha pasado en alguna ocasión que por alguna dinámica de la reunión en la que estamos, pues corresponde platicar. Y entonces me he topado con personas que también son músicos, por ejemplo, y me dicen que saben tocar tal instrumento y que aprendieron no sé dónde. Y entonces desde que encuentro esa parte en común, toda nuestra plática es música. Y de ahí van desarrollándose algo otras cosas después, pero esa koinonía, esa unidad surgió porque se comparte una cosa en común. Entonces toda relación está basada justamente en esa koinonía, en algo que se comparte mutuamente. Y nosotros, esto es lo glorioso en Cristo, porque ¿qué teníamos nosotros en común con Dios? Nada. Él es espíritu y nosotros, la Biblia dice que trayendo la imagen del Adán terrenal, éramos almas vivientes, no éramos espíritu. No, nuestro espíritu, su realidad era muerto. No había nada que nos mantuviera en unión, en comunión con Dios. Pero esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio vida. El Señor juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que así como traíamos la imagen del terrenal, ahora traeremos la imagen
del celestial. Y tal es el terrenal, tales son los terrenales. Tienen una comunión. Los terrenales, el terrenal con los terrenales, ambos tienen la misma naturaleza, pecado. Ambos tienen la misma vida biológica y ambos tienen la misma vida anástrofe. Esa era nuestra condición. Pero cuando Cristo aparece en la escena como el postrer Adán, a él se le define como espíritu vivificante y se le define como el celestial que procede, viene, le pertenecen los lugares celestiales, y ahora nosotros traemos la imagen del celestial y ahora tal es el celestial, tales son los celestiales. Entonces ya hay algo que compartimos, porque Cristo como espíritu vivificante nos hace a nosotros espíritus vivificados. Ya tenemos una vida zoe, una vida en el espíritu, una nueva naturaleza. Portamos su vida, somos una nueva creación, somos una nueva criatura. Y lo que ahora tenemos en común con Dios es que ambos portamos la misma naturaleza, la misma vida, la vida zoe, la vida de Dios, la más alta calidad de vida, la vida increada, la vida por excelencia. Portamos esa vida del Espíritu. Gracias, hermana. Portamos esa realidad y esa verdad. Entonces hay algo que ya podemos tener en común con Dios, y es su vida, su naturaleza. Amén. Entonces, desde esa realidad quisiera que justamente abordáramos esa realidad de comunión, cómo es que participamos de esa comunión con Dios por el sacrificio de Cristo. Acompáñenme, por favor, a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, vamos a leer el capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer el verso del 14 al 16. Hebreos capítulo 4 y versículos del 14 al 16. Dicen las Escrituras: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, mire este asunto glorioso, y es que en el Antiguo Testamento nadie más que el sumo sacerdote tenía ese favor y esa buena voluntad de Dios de que él se acercara al lugar santísimo, al lugar donde habitaba extrínsecamente la presencia de Dios. Esa presencia de Dios, en un momento Israel la vio como una columna de nube, la vio como una columna de fuego, y también cuando se finaliza el tabernáculo de Moisés y también el templo de Salomón, como lo habían diseñado, dicen las Escrituras, conforme al plano y al diseño que Dios les había entregado,
esa fidelidad llevó a que la gloria, la presencia plena de Dios habitara y se veía como una especie de neblina, así como muy densa, como esa neblina que a veces llueve tanto o el día está tan helado que parece que se puede agarrar. Pues más o menos es de cuenta esa idea, que cuando el tabernáculo y el templo se terminaron, como fueron hechos conforme al diseño de Dios, el resultado fue esa presencia de Dios, les digo de forma extrínseca, porque habitaba fuera del hombre. Era algo que el hombre podía ver, pero no que el hombre pudiera tener y disfrutar. Entonces, para Israel fue algo glorioso ver la presencia y la gloria de Dios en una columna, en una niebla, en el maná, en la columna de fuego, pero ellos nada más lo podían apreciar desde lejos. Era un asunto que estaba por naturaleza afuera de ellos. Ahora, únicamente el sumo sacerdote una vez al año, después de todo un gran ritual de lavamiento, de purificación y de sacrificios y de llevar sangre, entraba al lugar santísimo. Y entonces podía ofrecer al Señor oración, y él era el encargado de llevar el mensaje del pueblo a Dios y la respuesta y las indicaciones de Dios al pueblo. El sumo sacerdote era ese mediador entre Dios, su voluntad, y el pueblo. Pero en la realidad del nuevo pacto, después de la obra gloriosa de Cristo, Él es nuestro sumo sacerdote, que dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Veamos esto, Jesús fue el sacerdote, pero Él también fue la ofrenda, y esa ofrenda fue completa, plena, que pudo satisfacer por completo la justicia del Padre. Y entonces Cristo, como sumo sacerdote en un nuevo orden sacerdotal, ya no conforme a la ley y a los asuntos del sistema de sacerdocio arónico, sino conforme al orden de Melquisedec, nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos. Y quiero que me sigan esta idea, porque no fue un asunto de que se abrieron los cielos, sino que Él traspasó los cielos. No es lo mismo que te abran la puerta y entres a que traspases la puerta. Entonces, lo que se está explicando de Jesús es que nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos, se metió en ese ámbito espiritual glorioso, y a través de esa realidad de haber traspasado los cielos, las Escrituras nos dicen también que lo que nos abrió fue un camino vivo al Padre, un acceso directo a su real presencia. Y entonces el versículo 16 finaliza diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque ya nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos y su sacrificio fue completo, pleno, y ya no era necesario más sacrificios. Él abrió un camino en el que ahora todos podemos disfrutar de comunión con el Padre, todos podemos disfrutar de su presencia, ya no extrínsecamente, ya no es algo que yo veo y digo qué impresionante, sino es una realidad que habita en mí, me gobierna y me lleva a hacer la voluntad del Padre todo el tiempo. Ya no es un asunto afuera de mí, externo, sino es una verdad que se ha metido en mí, es una realidad intrínseca que ahora gobierna todo lo que yo soy. Y por eso este asunto de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, lo que nos da es una plena certeza de que nunca vas a ser rechazado, de que no hay forma que el Rey
te rechace. Me impresiona mucho cómo en la antigüedad quien no tuviera audiencia previamente definida con el rey, no podía entrar hasta el trono donde él se sentaba a gobernar. Si alguien osaba a entrar a la sala real donde estaba el rey sentado en el trono, sin permiso, lo que le tocaba era morir. A menos que el rey le tendiera su cetro y lo tocara, era porque avalaba su presencia en ese lugar. Ahora, el asunto es que en nuestra comunión con Dios, nosotros realmente no teníamos cómo poder acercarnos a ese trono de gracia. Nosotros no teníamos absolutamente nada a nuestro favor que cuando nos intentáramos acercar, el Señor extendiera su gracia y nos tocara. Es ahí cuando aparece Cristo Jesús y su sacrificio pleno puede satisfacer la justicia del Padre. Y hoy nosotros podemos entrar confiadamente, acercarnos con toda certeza de que el Rey ha extendido su gracia para con nosotros. Y entramos confiadamente al trono de su gracia. Y esto quiero que consideremos unos momentos. El trono. Nosotros somos muy imaginativos. Y cuando hablamos de tronos, justamente pensamos en una silla y alguien ahí sentado. Y cada quien se imagina esa silla diferente. Si les doy el micrófono a cada uno, ustedes me explicarán cómo miran esa silla de repente en alto, con un asunto gigante alrededor del rey y que sobresale de él. Y todos nos imaginamos ese asunto. Pero cuando las Escrituras nos están diciendo que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, el trono no es un lugar geográfico, ni es un asunto visible, palpable. El trono en las Escrituras hace referencia al ámbito donde el rey se sienta a gobernar. Por eso en Isaías, en el libro del profeta Isaías, Dios dice: el cielo es mi trono. Desde el cielo, desde los lugares celestiales, no el asunto que nosotros miramos cuando volteamos hacia arriba, sino el ámbito espiritual como determinado como los cielos, es el trono de Dios. O sea, no es que Dios tenga una silla literal ahí en donde se sienta, sino es el ámbito desde donde ejerce todo su gobierno. Es el ámbito desde donde reina sobre todo el universo. Es el ámbito desde donde ejerce toda su soberanía. Es el ámbito donde ejerce todo su dominio y todo su gobierno. Y entonces lo que el escritor en los Hebreos nos está diciendo es que podemos acercarnos confiadamente a esa expresión de gobierno que se ha definido en gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos tener comunión con el Rey que gobierna y reina, porque ya nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos. Por eso acercarnos no es un asunto físico, no es un lugar al que yo corro y voy, sino es un ámbito en donde he sido juntamente con Cristo sentado, con Él también en los lugares celestiales. Y desde ahí yo puedo tener comunión con Dios, comunión con el Padre. Y esa forma de acercarnos es en un sentido completamente espiritual que, claro, es expresado desde asuntos
muy humanos y terrenales también. Podemos nosotros acercarnos, es primero desde la oración. La oración, amados, es un recurso espiritual glorioso. La oración es un recurso espiritual impresionante. El problema es la definición que nosotros le dimos durante tanto tiempo. Si les hago la pregunta, ¿qué es orar? Hablar con Dios. No, esa fue la definición que le dimos. Y sabe, estaba en una ocasión viendo y escuchando un podcast en YouTube de un influencer secular de acá de Guatemala, y estaba escuchando cómo hablaban sobre oración, y justamente lo hacen desde ese asunto de platicar con Dios, y dice, no, yo cuando voy a la regadera y estoy ahí bañándome, yo hablo con Dios. No, yo cuando voy en el carro y voy por ahí, voy hablando con Dios. Y entonces es donde realmente debemos de detenernos a pensar si la oración es un recurso espiritual que nos da comunión con Dios. Debe ser algo más trascendente a hablar con Dios, y que sea algo que cualquiera puede hacer. Porque los únicos que pueden tener comunión con Dios son quienes participan de la vida de Dios. Ellos son los que pueden tener comunión con Dios. A ti que tienes la vida del Espíritu, estás tan cerca de Dios como yo. No es un asunto que debo de seguro que al pastor Dios lo escucha más. No, al apóstol fulano de tal Dios lo escucha más. Ha de estar más cerca de él. De ninguna manera. Todos hemos sido juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales, y todos tenemos el mismo acceso a Él. El asunto es que hemos traído la oración hasta una definición muy terrenal, muy simplista, muy vacía, en la que desde cualquier circunstancia y sin un asunto de naturaleza podemos utilizarla para hablar con Dios. Y amados, es justamente ese pensamiento simplista el que ha llevado a las personas que están en el mundo, pero que de alguna forma tienen una creencia en que Dios existe y es real, a pensar que porque oran, porque hablan con Dios, tienen una relación con Él. Y no es posible. Dios está teniendo comunión, y lo hace con los hijos engendrados, y lo hace con los hijos que tienen una nueva naturaleza, que portan su vida. Ellos tienen comunión con Dios. Entonces la oración, como un recurso espiritual, no se simplifica a hablar con Dios, sino es un medio para expresar comunión con Dios. El asunto es que, ¿para qué hemos definido nosotros la oración? ¿Para qué la usamos? Ok, hablar con Dios. ¿Y qué hablo con Dios? Y nos inventamos todo un patrón. Primero le damos gracias, luego le pedimos, y por último le volvemos a agradecer porque nos va a responder. Y nos inventamos un patrón de cómo acercarnos. Pero nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Esos patrones aprendidos, no estoy diciendo que sean pecado y que no los usen. El asunto es que desaprovechamos un recurso espiritual de comunión para quejarnos con Dios. Para decirle, Señor, mira, es que tengo este problema, es que tengo esta necesidad, es que, Señor, por favor, obra en esto, es que, Señor, por favor, haz esto. Y pasamos 2-3 horas orando y diciéndole al Señor todas nuestras necesidades, que desaprovechamos
nuestra comunión con Él. Le voy a explicar más o menos cómo sería esto. Imagínese un ambiente de familia donde papá va a trabajar, mamá sale a trabajar, hijos van a estudiar y en la noche que mamá y papá regresan ya los hijos están durmiendo, pero el sábado que todos están ahí juntos durante la mañana, el papá y la mamá peleando, los hijos por su lado y todos quejándose por todas las cosas. Están todos ahí, pero desaprovechando un momento familiar donde pueden disfrutarse esposo con esposa, su matrimonio, disfrutar el amor que se tienen, disfrutar a los hijos, estar con ellos, comer algo juntos, disfrutar de la tarde juntos. Así desaprovechamos nosotros la oración. Es un recurso valiosísimo para tener comunión con Dios y preferimos tener 2-3 horas de quejas a Dios que 10, 15, 20 minutos de comunión con Él, donde compartimos con Él, donde lo disfrutamos a Él. ¿Me doy a entender? Amados, todas las cosas del cielo y de la tierra, dice el apóstol Pablo en Efesios, todas las reunió Dios en Cristo para la dispensación del cumplimiento. Todo lo que el Padre ha determinado entregarte, todo te lo dio en Cristo. En Él está la plenitud del Padre y nosotros estamos completos en Él. Todo lo que a ti te agobia y te preocupa hoy, Él ya lo solucionó en el Hijo, en Cristo. Entonces, llegar en oración al Señor, acercarte al trono de la gracia en ese ámbito del gobierno y el dominio de Dios, para contarle todo lo que Él ya sabe. Jesús en eso estableció: vuestro Padre que está en los cielos, y estableció ese trono de justicia y de gracia, sabe de qué cosas tienen necesidad. Busquen primero el reino, su justicia, y las demás cosas son añadidas. Pero nosotros hacemos lo contrario, utilizamos la oración como ese recurso espiritual, es justamente para aprovechar a pedirle todas las añadiduras. Y entonces el momento en el que podemos disfrutarlo plenamente a Él, donde quizá tú apartaste 1 hora, media hora, donde pediste que nadie te molestara para poder disfrutarlo a Él, lo desaprovechaste, fue contándole toda tu triste historia que Él ya conoce y que ya resolvió en Cristo. ¿Me explico en este asunto? Entonces, acercarnos en esa realidad espiritual puede ser uno de esos vehículos, la oración, pero donde yo aprovecho es a exaltarle a Él, a glorificarle, a tener comunión en esa nueva vida y naturaleza que tenemos por la obra de Cristo. Y amado, yo te aseguro que si tú, en vez de 1 hora de problemas y quejas a Dios, le dedicas 15 minutos de comunión, tú sales de ese tiempo edificado, fortalecido y plenamente convencido de que Él está sentado en su trono y tiene todas las cosas bajo control. Pero cuando desaprovechamos ese tiempo de comunión, quejándonos y pidiendo tantas cosas, amados, podemos tener un momento de tranquilidad. Ya le pedí a Dios, pero dentro de 1 hora, 2 horas, vuelve a venir la ansiedad, vuelve a venir el pensamiento: ¿y cómo soluciono esto? ¿Y cómo hago lo otro? Entonces, acercarnos confiadamente puede ser un vehículo, la oración, pero aprovéchalo a tener comunión con Dios. Otra forma de poder disfrutar de ese trono de gracia en comunión por la vida que portamos es a través justamente de la alabanza.
es a través de la música. Por eso, si usted se da cuenta, dos de las cosas que más tiempo tiene dentro de una reunión congregacional es la alabanza y la prédica. Porque la alabanza, el tiempo de la música, es el momento que aprovechamos de comunión con Dios para expresarle a Él nuestra gratitud, expresarle a Él nuestra sincera alabanza, poder exaltar su nombre, poder bendecirlo por lo que Él es. Y amado, eso va a ser resultado de cuanto más tú conozcas a Cristo. ¿Por qué la música se convirtió en la forma en la que de todas maneras el hombre es el centro y le sigue pidiendo a Dios? Porque los músicos, porque los escritores dejaron de conocer a Cristo y se interesaron más por el humanismo. Y ahora, si usted coteja las alabanzas de ahora, las canciones de ahora con las de hace algunos años, las canciones de ahora, todo se trata de Dios, bendíceme, Dios dame, Dios tú eres poderoso para solucionarlo, Dios tú lo puedes hacer, Dios yo creo que tú lo vas a hacer, y todo se trata de lo que Dios tiene que hacer conmigo, y nunca se trata de darle a Él toda la gloria por quien Él es. Amén. Por eso las hermosas canciones de antes que exaltaban y alababan su grandeza deben de volver a surgir. No digo que los músicos tengan que volver a la música de antes, que dicho de paso, como músico es mejor. Hasta musicalmente la música de antes es mejor. Entonces, pero el contenido de la música de antes, de las canciones de antes, realmente expresaba comunión con Dios. ¿Sí? Imagínense, a el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. ¡Qué especial! Pero la generación de ahora no tiene ni idea de la esencia de Dios para cantar de lo sublime que Él es. No entiende los lugares celestiales para saber cómo Él habita la eternidad. Y desaprovechamos ese recurso espiritual, como lo es la alabanza y la exaltación al Señor, para volverme a mí el centro. Dios, dame, Dios, solucióname, Dios, haz esto conmigo. Tenemos que transicionar, aprovechar que podemos hoy acercarnos confiadamente al ámbito de gobierno de Dios. Otra forma de comunión es justamente el tiempo de la palabra, cuando somos nosotros expuestos a las verdades de Cristo. Esta forma de comunión es en la oración y en la alabanza. Pues yo ofrezco al Señor mi vida entera a Él, disfruto de su presencia en mí. Amado, si usted ahí quiere llorar, llore, si usted quiere patalear, patalee, pero que sea porque realmente la presencia del Señor que habita en nosotros se está disfrutando realmente. Pero llorar por remordimiento, llorar porque quiero que Dios haga algo, eso es desaprovechar que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Por eso incluso, amados, los mensajes de ahora, ¿sabe? Las redes están plagados de mensajes motivacional, están plagadas de mensajes de superación personal, de tú puedes, y le agregamos contenido religioso. Es que Dios te hizo inteligente, Dios te hizo sabio, es que Dios te hizo con capacidad, y todo es lo que el ser humano puede llegar a ser. Todo es un asunto de superación personal, está plagado de humanismo, de hedonismo, de una verdad que es relativa. Pero cuando nosotros realmente tenemos comunión con Dios,
en estos tiempos de la impartición de la palabra, no estamos buscando que alguien me anime por una mala temporada que estoy pasando. Estoy buscando a alguien que me revele la verdad de Cristo, que pueda ser esa verdad manifestada en mi vida. No estoy buscando un mensaje que me haga sentir bonito y que me anime a despertar mañana. Estoy buscando una palabra de revelación que forme a Cristo en mí y yo pueda expresarlo a Él plenamente. Esto es poder disfrutar de la comunión con Dios, porque comparto su vida, comparto su naturaleza, comparto la vida Zoe del Espíritu que está en mí. Y amados, ese verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya vimos que es el ámbito espiritual y que nos acercamos no es caminando, sino es en una realidad espiritual. Y esto dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es justamente para el momento preciso y el momento adecuado, haber tomado la porción de gracia que necesito para depender plenamente de Él. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús, de Dios al apóstol Pablo? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso luego Juan también escribe de esa gracia, y él, hablando del Verbo que se hizo carne, dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Y de qué estaba lleno el Cristo encarnado? De gracia y verdad, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque hemos recibido en Jesús la gracia, hemos recibido en Cristo la gracia, pero nuestro Señor Jesucristo está lleno de gracia ilimitada. Si algo en nuestro Señor abunda, es gracia. Si Él es una fuente ilimitada de algo, es de gracia. Y por eso todos los días nosotros nos acercamos confiadamente, y en esa comunión tomamos de su plenitud la gracia que hoy necesito para enfrentar las vicisitudes del día a día. Yo tomo hoy la gracia que me corresponde para poder enfrentar las adversidades que están adelante, y por eso mis tiempos de comunión con el Señor no son resultado de mi necesidad y de mi problema, sino de mi anhelo por su presencia todos los días. Amados, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia para el oportuno socorro. Es para el momento justo, para el momento preciso. Así que yo te invito a que podamos cambiar nuestra mentalidad, como platicábamos el domingo. Yo sé que estas transiciones no son fáciles. Toda transición viene con morir a una práctica, y morir a prácticas, tradiciones y rudimentos cuesta. Estas transiciones vienen con un cambio de mentalidad y poder derribar los argumentos mentales que ya nosotros hemos concebido cultural y religiosamente durante muchos años. También es un asunto. Pero recibimos ese arrepentimiento como gracia de Dios, como don de Dios, y oramos para que nuestra mentalidad realmente pueda cambiar y empecemos a ver los tiempos de comunión desde la forma en la que tú te quieras acercar: en alabanza, en exaltación, en oración, leyendo las Escrituras, escuchando una predicación, como tú lo quieras hacer. Pero que tu mentalidad cambie de necesitado a bendecido en Cristo Jesús, de pecador a hijo justificado en Él. Y ese cambio de posición desde donde tú abordas ese acercamiento al Señor te va a permitir tomar desde el trono de la gracia de Dios, gracia sobre gracia. Y esta semana será para que tengamos comunión
con Él y con nosotros, todos acá. Así que no vamos a tener asuntos de necesidad, sino vamos a pedirle al Señor que nos llene del conocimiento de su voluntad para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia para con los santos. Póngase de pie, oramos, damos gracias al Señor por lo que nos ha permitido hoy. Padre, gracias, porque entendemos que es por tu sacrificio en la cruz que traspasaste los cielos y hoy podemos acercarnos confiadamente. Señor, gracias por esa bondad y esa gracia manifestada. Señor, no queremos poner quejas delante de ti, no queremos traer problemas delante de ti. Tú conoces de qué tenemos necesidad. Hoy, Señor, nos volvemos a tener comunión contigo, Jesús. Queremos aprovechar estos espacios para tener comunión contigo. Oh Señor, que tu presencia habitando en nosotros pueda ser manifestada y expresada. Señor, Padre bueno, nos rendimos y nos entregamos plenamente a ti. Llénanos del conocimiento de tu voluntad. Haznos conocer las riquezas de tu gracia. Padre bueno, oramos para que por la fe habite tu Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Oramos, Señor, para que en ese tiempo de comunión contigo, tu iglesia, Señor, sean abiertos los ojos de su entendimiento y puedan ver al Cristo resucitado, puedan ver al Cristo glorioso que un día Juan vio mientras estaba en la isla de Patmos, pero habitando en el Espíritu en el día del Señor, y que esa grandeza y esa gloria tuya sea suficiente, sea completa y plena, Señor, para saber que sigues sentado en tu trono, que estás rodeado de gloria y ejerces todo dominio y ejerces todo gobierno, y nuestra vida está escondida con Cristo en ti, Dios eterno. Gracias, Padre bueno. Oramos, Señor, para que nuestra mentalidad sea cambiada, doblegada a tu voluntad, y tengamos, Señor, de ti tiempos de refrigerio. Señor, podamos aprovechar de ti un renuevo en nuestro ser espiritual cada día, Señor. Te honramos y glorificamos, Señor. Amén y amén. Puedes darle una ovación de palmas al Rey por su bondad y su fidelidad.